Hace algunos años resurgió una falsa doctrina llamada Solo Jesús, que se enfoca en buscar cristianos que están firmes en su fe y moverlos para su movimiento unicitario, en el cual enseñan que no existe la Trinidad y que el Padre y el Espíritu Santo no son personas. Hay un término que él usa ahí, resurgió, y da a entender que la doctrina de los Jesús solo o solo Jesús, como se conoce, es una doctrina que si resurgió en estos últimos tiempos quiere decir que ya venía desde la antigüedad. Pero vamos a coger un orden. Entonces, los solo Jesús. Ese es un término usado por personas que no creen en la doctrina de la piedad. La doctrina de la piedad enseña que Dios fue manifestado en carne y que ese único Dios es creador y padre y que ese espíritu se manifestó en Jesucristo. Por eso Jesucristo es Dios. Eso es lo que enseña la doctrina de la piedad. Eso está allá en 1 de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y si usted sigue leyendo ahí los siguientes versículos, dice que si alguno no habla conforme a la piedad, está envanecido. Ese término solo Jesús es un término despectivo porque se refieren como si fuéramos los huérfanos que no tienen al Padre, cuando la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Pero bueno, entonces vamos a hablar un poco de la historia. Aquí está el año 0 del nacimiento de nuestro Señor. Muere y resucita por estos tiempos, aproximadamente el año 33, y a los días comienza la iglesia, que nació el día de Pentecostés, es el nacimiento de la iglesia. Por eso el Señor, cuando hablaba de la iglesia en los evangelios, hablaba futuro: edificaré mi iglesia. Vamos a hablar de la historia de la deidad de Dios, de cómo se fue transgiversando. Tenemos que hablar que en el siglo II aparece un personaje llamado Tertuliano, que usa por primera vez el término Trinidad. De aquí hacia atrás, los primeros siglos de la iglesia, los primeros años, no se conoció dicho término, ni los apóstoles, incluso en el Antiguo Testamento tampoco. El término Trinidad no aparece en la historia sino hasta el siglo II. Cabe resaltar aquí que cuando hablamos nosotros acerca de esa palabra Trinidad, al ser una doctrina tan importante dentro del mundo del cristianismo, ¿por qué no aparece específicamente la palabra Trinidad en la Biblia? O sea, ¿por qué en ningún momento algún apóstol dijo a nuestro Dios Trino, a la Santísima Trinidad, gran doctrina hacia Dios? Por lo mismo, porque esa palabra surgió en el siglo II y es una palabra extrabíblica y antibíblica. En este siglo II, ya hablamos de Tertuliano, Tertuliano comienza a hablar, a enseñar una doctrina diferente a la que se enseñaba en aquel tiempo. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Hay no sé si le podremos decir carta, digámosle escrito, que creo que queda mejor. Hay un escrito donde Tertuliano ataca a Praxeas. Praxeas era un teólogo que creía en la doctrina de la unicidad, ¿no? Pero en sí es la doctrina de la piedad, Dios manifestado en carne. Creía en esa doctrina Praxeas y Tertuliano le dice: ustedes los simples. Eso está allá, usted lo puede buscar por internet, lo que le escribió Tertuliano a Praxeas. Se llama Contra Praxeas. Ustedes los simples, que siempre constituyen la mayoría dentro de la regla del Dios único. Miren que ahí dice, primero los insulta, ¿no? Los simples, como quien dice los ignorantes, pero después les dice que constituyen la mayoría. Tertuliano, escribiendo eso, daba a entender que en este tiempo la mayoría creía en la doctrina que creía Praxeas. Ahí estaba Praxeas, también estaba el tiempo de Noeto, estaba Sabelio, que son teólogos que en ese tiempo creían en la doctrina de la piedad, de Dios manifestado en carne, de la unicidad, como se conoce en estos tiempos. Vamos a comenzar a llamarla unicidad. Entonces, ¿qué sucede? Aquí comienza, por estos siglos, comienza un debate sobre la deidad de Dios. Y entonces esto avanza hasta el siglo III en el Concilio de Nicea, donde se llega a la conclusión que la Trinidad debe tomarse como la doctrina de la nueva Iglesia Católica que ahí estaban haciendo. Entonces la Trinidad es una doctrina católica y, si podemos ver hasta el momento, la mantienen. Más adelante, ya en el concilio del siglo IV, si no estoy mal es el concilio de Letrán, ahí se establece ya una definición de la Trinidad como personas, 3 personas que constituyen un Dios verdadero. Pero no vamos a ahondar en la historia de la Trinidad, sino que solamente quería darles a entender que esta doctrina no resurgió. Es decir, ellos piensan que nació aquí, que murió por estos tiempos y que actualmente resurgió. No, esta doctrina viene desde aquí, ha sido atacada, pero ha prevalecido, porque como dice la palabra del Señor, si esto es de los hombres, se desvanecerá.
pero si es de Dios, permanecerá. También dice que negamos que el Padre y el Espíritu Santo sean personas, pero es que nosotros no es que neguemos eso, es que la palabra de Dios es la que niega eso. En ninguna parte de la Biblia se relaciona el concepto de Dios con el concepto de persona. Es decir, en la palabra de Dios no aparece Dios es una persona. En cambio, la doctrina de la piedad, Dios manifestado en carne, dice Dios es espíritu, porque eso está en Juan 4:24. Es lenguaje bíblico. Dios no es ninguna persona. Si vamos a la definición de persona, podemos encontrar que una persona, según el diccionario, es un individuo de la humanidad. ¿Eso lo aplicamos a Dios? No, eso no lo podemos aplicar a Dios. Si vamos no, es que la Biblia fue escrita en hebreo, griego, arameo. Entonces, en el griego sí. No, en el griego nada. La palabra persona que se usa para definir la Trinidad es la palabra en griego prosopon, que significa el que está detrás de la máscara o el de la máscara. Dios usa máscaras, o sea, ¿qué tiene que ver una máscara con Dios? La palabra persona no define a Dios. En ninguna parte de la Biblia llama al Padre o al Espíritu Santo personas.